Buda Idea, el podcast de Budea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ullá. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea, el podcast de Budea. En esta ocasión entrevistamos a Pedro Júdez. Pedro es ingeniero de estudios, pero ha trabajado en el sector construcción y en arquitectura toda su vida y ha trabajado mucho para los promotores. Como le pasó a mi socio Pablo Medina, se frustró por todas las ineficiencias del sector y estuvo pensando en cambiar de sector, pero al final lo que decidió es cambiarlo desde dentro. Ha estado trabajando, como digo, para muchos promotores en cambiar la forma de trabajar, cambiar este proceso de promotor, arquitecto, licitación y obra hacia un proceso que él ha ido desarrollando, que llama IPD, y que veréis que cambia mucho las reglas de juego. Es un trabajo mucho más colaborativo, donde participa el constructor desde la fase de diseño, donde se reparten beneficios y pérdidas, y realmente es un creyente de que el sector tiene que cambiar, no solo en estas reglas de juego, sino en ir hacia una industrialización que aporte calidad y el volumen de construcción que la población necesita. Con lo cual os dejo en esta entrevista tan interesante. Os mencionaremos y pondremos links en los comentarios sobre un par de documentos que ha creado muy interesantes y estoy seguro que disfrutaréis de este podcast. Adelante. Buda Idea, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita los protagonistas y referentes del sector en España. Bienvenidos a un nuevo podcast de Buda Idea. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Júdez. Muy buenos días. Buenos días, Octavio. Y a mi cofundador, Pablo Saiz. Buenos días. Buenos días a los dos. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien. Pues nada, muchas gracias, Pedro, por haber venido a este pequeño rincón, al podcast de Gudea. Cuéntanos un poco si alguien no te conoce, un poquito tu trayectoria, el por qué has decidido hacer lo que haces y qué es lo que haces actualmente. Bueno, un placer estar con vosotros porque yo creo que os vengo siguiendo casi desde vuestra fundación, ¿no? A ver, pues yo estudié ingeniería industrial, especialidad mecánica de máquinas, digamos que no es algo que esté muy relacionado con la construcción. De hecho, este papiro de la ensambladora de edificios lo escribí más o menos a los 50 años, después de 25 de estar dedicado al sector de la construcción. Y en el fondo era ¿qué hace un ingeniero como yo en un lugar como este? ¿No? Un momento de crisis personal y profesional a la vez, en el cual la insatisfacción profunda por cómo se estaban haciendo las cosas me llevó a plantearme que había que hacer algo, ¿no? Que había que intentar hacer algo. Tuve la tentación de abandonar el sector y pasarme a otras ramas de la ingeniería. Pero recuerdo algún consejo de algún amigo que me dijo, pero hombre, conoces muy bien este sector. ¿Por qué no haces algo por arreglarlo? Y bien, el papiro este no fue simplemente, no arregló nada, pero fue la vía de entrada a cualificar cosas. Yo ahora me dedico a trabajar del lado del promotor, casi siempre he trabajado del lado del promotor inmobiliario. He llevado también en las obras y en los proyectos el casco de ingeniería de instalaciones o el casco de constructor en alguna época. Pero casi siempre he estado del lado del promotor cosechando frustración. Digamos, frustración, alegrías a veces, tristezas otras, visto que el resultado de los proyectos es estocástico. A veces bien, a veces mal, y parece que has tirado un dado, y a veces has tenido suerte y has sacado un alto resultado, y a veces no. Ya. Entonces eso me llevó a investigar qué escenarios alternativos había, y fue como descubrí el IPD, el Integrated Project Delivery. Y en los últimos, en los últimos 15 años, quizá 13 años, estoy dedicado full time a IPD, a extender la contratación colaborativa y la forma de contratación colaborativa a través de la web obres.org que pusimos en marcha hace poco y el contrato Leonardo IPD que redacté adaptado al espacio español para poder hacer contratación colaborativa en España, digamos. Porque todo lo que había era en inglés. En fin.
Genial, Pedro. Pues la verdad es que hay varios puntos en común, ¿no? Porque mis dos socios, Pablo Saiz y Pablo Medina, vienen del otro lado, son arquitectos, pero tienen mucha mente ingenieril. Yo creo que les gusta mucho, lo iremos viendo durante este podcast. Y de hecho también has dicho que pensaste en irte del sector y de hecho Pablo Medina lo hizo. Se fue al sector automoción por esa frustración, ¿no? Con lo cual encontraremos muchos puntos en común ahí. Sí. De hecho, digamos, conocimos a Pedro, más conocimos antes sus escritos que a él, ¿no? Justo cuando estábamos montando Budea con Pablo Medina. Y Pablo Medina, que es un excelente encontrador de artículos de referencia y de investigaciones del sector y demás, me pasó este texto tuyo que era La ensambladora de edificios, ¿no? Que es un texto que tiene ya 16 años y a nosotros nos gustó muchísimo, tanto que recuerdo que creo que hablamos contigo para decirte, oye, ¿podemos utilizar el nombre de ensambladora para Budea de alguna manera? Te pedimos casi un poco el copyright. Y bueno, para el que no conozca el texto, yo no sé muy bien qué accesibilidad puede tener, o sea, dónde está disponible, pero... Bueno, está en mi LinkedIn directamente y... Vale, pues vamos a hacer una cosa, al menos en el podcast que ponemos en YouTube, vamos a poner el link, ¿vale? Para que la gente pueda acceder y se lo pueda descargar. Fenomenal. Entonces, yo creo que eso puede ser un gran yo hilo. creo que también lo puse en academia.edu, porque ahí puedes colgar todo, aunque los escritos que has hecho, aunque no hayan pasado certificación científica. No es un escrito científico, ¿eh? Claro. Es lo que podríamos llamar un white paper, en todo caso. O sea, Sí. es a la opinión de alguien. Es la opinión Sí. de alguien. Sí, pero esa opinión, la verdad es que para nosotros enganchamos muy bien ahí, ¿no? Porque era esa visión de la construcción desde un deseo de cambiarlo o de ayudar a que haya una transformación en el sector y una cuestión que estábamos también compartiendo en cuanto a la idea de ensamblar y la idea de trabajar en toda la cadena de valor, desde diseño hasta construcción, como un hecho distintivo, ¿no? Entonces, yo ahí tengo, Octavio, no sé si te parece, tenía como varias cosas. Yo intentaría comenzar por el principio, ¿no? Porque explicara cuáles eran los problemas que él veía antes de Perfecto. entrar en la solución, ¿no? ¿Qué era lo que te quemaba? ¿Cuáles eran los problemas que veías primero en el sector? Y luego ya entramos en las soluciones. Pero sobre todo porque mira cómo empieza el texto, ¿no? Planteo la necesidad de transformar a fondo el sector industrial de la construcción de edificios. Comienza Entonces, fuerte. ¿qué te lleva a pensar esto, Pedro? Bueno, me llevó a... Claro, yo he tenido la suerte de tener grandes maestros, ¿no? Que me han hecho... gente con la que he trabajado o con la que he podido hablar y consultar problemas. Y recuerdo una conversación con Carlos Caballén, antiguo deán del IES, un gran hombre, ¿no? que todavía está vivito y coleando y está muy activo a sus 90 y tantos años. Pero pues quizá fue hace 20 que le dije, oye, Carlos, él como gran profesor y director del IES tenía una visión muy amplia de las cosas. Y tuve una oportunidad de charlar con él distendidamente en una ocasión y decirle, yo tengo la impresión, Carlos, de que no está nada claro, nadie tiene claro cómo se ha de construir un edificio. Era algo que me rondaba por la cabeza después de los, no sé, después de haber intervenido en los 200 proyectos, tanto de nueva obra como de rehabilitación, digamos, ¿no? Para diversos tipos de promotor, con todo tipo de arquitectos y constructoras, veía que, digo, no he encontrado el denominador común. O sea, nadie enfoca las cosas, salvo por lo normativo, ¿verdad? Venga, proyecto básico, pide licencia, ejecutivo. O sea, hay una serie de procedimientos que vienen establecidos o por lo legal o por un sistema de contratación intrínsecamente perverso, del que podríamos hablar, como es el design bid build, ¿no? El diseño, licitación, construcción, el modelo. Pero sobre todo es que veo incluso por parte del constructor, yo no veo que haya una sistemática, digamos, como, no sé, cualquier fabricante de automóviles hace los coches casi de la misma manera, ¿no? O
sea, es decir, hay una cadena de producción y en esa cadena de producción, ¿verdad? Pues en la cadena de producción el material se mueve, ¿no? Y la gente está quieta y las máquinas están quietas, ¿no? O sea, esto es el gran cambio en el layout en planta y lo que hace cambiar en órdenes de magnitud, digamos, la productividad en la industria sobre la construcción por componente fijo, ¿verdad? Y yo le decía, creo que nadie sabe en el fondo cómo se tiene que construir. No me convence el PERT y el GAN, las herramientas que nos han vendido en la escuela y nos siguen vendiendo, ¿verdad? Para gestionar proyectos. El GAN, las barras de Gantt o los gráficos PERT de actividades, yo creo que eso no sirve, porque solo veo que sirven al principio para convencer al cliente, para firmar el contrato, y luego decoran las paredes de la caseta de obra, pero no veo que nadie lo utilice como herramienta de control de producción ni nada parecido, ¿no? Y recuerdo que Carlos, la respuesta suya fue, interesante, puede ser un problema abierto. Y me dijo, en el IES tenemos 18 cátedras para estudiar problemas abiertos. Dije, vale, o sea, entonces existen problemas abiertos en el mundo y por lo tanto puedes ponerte a estudiarlos, ¿no? Y en el fondo este papiro que decís de la ensambladora, pues no era más que una especie de intento de decir, ojo, que aquí tenemos un problema abierto y que el tipo de constructor que necesita la industria, que necesita la sociedad, pues es un constructor diferente del que tenemos, ¿no? Pues porque tenemos un constructor que es puramente artesanal y como estamos imbuidos de procesos artesanales, por eso los edificios son tan caros, ¿no? Yo había leído, me ayudó bastante leer, yo no sabía que Henry Ford, el de los coches, de la empresa Ford, había escrito libros. Escribió 3 libros. Bueno, escribió alguno más, pero de lo que nos interesa, de productividad y de cómo tienen que hacerse las cosas, el mundo de los negocios y el mundo de la industria, escribió 3. Y el primero de todos, My Life and Work, Mi vida y obra, pues para mí fue un descubrimiento. Por cierto que es un libro que lo tenéis disponible en PDF, en español, incluso una traducción horrible, y en original en el proyecto Gutenberg, ¿no? Y ahí Ford dice cosas tremendamente interesantes, ¿no? Pero uno de los ejemplos que pone es el de el trabajador manual que es capaz de hacer a mano mangos para hachas, ¿no? Y el mango que se puede fabricar con máquinas, ¿no? Dice, bueno, pues ese trabajador manual, pues no, después de ímprobo trabajo puede hacer 2 mangos al día. Después de pulir la madera, tal, ¿no? Pero los mangos no serán nunca iguales, habrá que ajustarlos al hacha cuando la vayas a poner, ¿no? Dice, ¿y cuánto ganará por ese mango? ¿Y cuánto costará ese mango? Dice, si yo pongo una máquina que haga mangos, bueno, pues la producción, los mangos serán mucho más baratos y podré venderlos a un precio mucho más bajo, de manera que la gente será mucho más asequible al público y además podré pagar mejor a ese señor, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, lo vemos continuamente, ¿no? Puede haber una huelga de obreros que hacen mangos rompiendo máquinas que hacen mangos, como en su momento, ¿verdad? Las primeras máquinas de coser fueron destrozadas. El primer taller de máquinas de coser en Inglaterra fue destrozado por sastres, ¿no? O sea, que ojo, que nos va a quitar el trabajo. Si tienes paciencia y sobre todo si introduces la industrialización de forma no brusca, no envías a la gente al paro. Tienes que introducirla, si es posible, no brusca. Pero tienes que pensar también en la gente. Hay que pensar siempre en la gente, ¿no? Y sí. Y esto, pues, no puedes decir, ahora mecanizo y la gente fuera. Bueno, ojo, porque puede ser que sea gente es gente y se está ganando la vida. Entonces hay los incrementos de productividad hay que irlos introduciendo, pero hay que introducirlos. Lo que no puedes es decir no, que siga la gente esforzándose, ¿no? Porque entonces es trabajo esclavo y tenemos que liberar a la gente del trabajo. Y entonces, claro, tú eres ingeniero, mi socio arquitecto, yo economista, ¿no? Y al final te acaban poniendo cosas en el cerebro, ¿no? Cuando haces las carreras. Claro, mi cerebro economista dice, vale, pues habrá obviamente un empresario que dirá, esa lógica me la creo, voy a empezar a hacerlo,
Además, a quién no le gustaría un trabajo más planificado, con mejores márgenes, etcétera, ¿no? Y acabará echando del mercado a los artesanos que hacían el trabajo de forma antigua y poco eficiente, pero esto no ha llegado. ¿Por qué el sector de la construcción no ha pasado esto que parece tan lógico? Bueno, yo tengo mi teoría, pero no sé si Pablo tiene la suya. ¿Me sigues preguntando a mí? Sí. A ver, se ha intentado, ¿eh? Se ha intentado, o sea, precisamente, bueno, se ha intentado y durante una temporada se consiguió. O sea, la construcción de rascacielos en Chicago y Nueva York entre 1910 y 1930 se hacía industrialmente. Nos ha llegado, tenemos, gracias a Dios, muy bien documentado el caso del Empire State, que fue la guinda, ¿verdad? La guinda, porque fue el último. El último y está muy bien documentado. Y tenemos la suerte de que además de los artículos que publicaron ellos, artículos que ya no tenemos disponibles en España, pero los ingenieros, los arquitectos y los constructores del Empire State, exacto. Aquí tienes el Building de Empire State. Ese libro que acabas de enseñar es el facsímil, ¿no?, de la libreta de obra pasada limpio y con fotos del constructor, ¿no? Yo cuando compré ese libro y vi esas fotos, dije, ahora entiendo cómo han tardado solo 11 meses en hacerlo. Porque me explicaban que habían tardado 11 meses en hacerlo y no lo entendía. Digo, no, es posible. O sea, a mí para una porquería de edificio de 1.000 metros cuadrados me piden 16 meses. ¿Cómo es posible que 200.000 metros cuadrados se hicieran en 11 meses en 1930? ¿Qué hemos desaprendido por el camino? Me planteaba yo. Bueno, yo sé lo que hemos desaprendido por el camino. Hemos desaprendido bastantes cosas. Porque los progresos a veces están hechos de retrocesos, ¿verdad? Pero los que hicieron el Empire State, en 1930 no se había desarrollado el Project Management. No existía el Project Management. No existía el PERT. No existía el PERT. Y no utilizaron, por tanto, herramientas de gestión de proyectos. Utilizaron herramientas de gestión de producción. Porque los constructores del Empire State están viviendo la gran revolución de la producción. ¿Vale? Y de hecho compararon, estos tíos están haciendo el edificio como si fuera la fábrica Ford, que era el paradigma. Ford no inventó el coche. Mucha gente hacía coches, pero los hacían uno a uno. Ford empezó haciendo los coches uno a uno. Y él fue dándole vueltas, y lo explica en su libro, como el modelo T, que es el primero que consigue hacer en serie. Y dice, ya tengo un coche, un producto que puedo meter en producción. Y todos los anteriores, el modelo A, el B, el C, el D, etcétera, fueron intentos de eso, ¿no? Intentos de llegar a y por el camino desarrolla la línea de la cadena de montaje. Y antes de la cadena de montaje hace otro descubrimiento, que es la estandarización de piezas. Si no estandarizo piezas, sino que tengo que fabricarlas para cada vez, entonces no habrá forma ni siquiera de hacer recambios ni de conseguir calidad. Sí, y a mí esto introduce los calibres y la calibración y la precisión en la fabricación. Por tanto, productos con mucha mayor calidad que los que hacen los coches uno a uno. Claro, venimos de un mundo donde todavía aparece y todavía encuentras publicidad de, hombre, trabajo hecho a mano, fantástico, qué gran calidad. Pues no, perdone. Hecho a mano significa esas botas hechas a mano, quizá porque no hay más remedio que hacerlas a mano, pues significa trabajo esclavo por una parte y por otra puntadas que no son todas iguales, ¿no? O sea, si en esta camisa que llevo, este botón que no ha sido cosido a mano, ha sido cosido a máquina, se cae, es porque la máquina estaba mal calibrada. Si este botón dura menos que duraría cuando yo lo recoso a mano cuando se me ha caído, es porque la máquina empezaron ahí a ahorrar hilo y estaba mal calibrada y tenían que haber pasado más veces. Pero es infinitamente de mejor calidad un producto hecho a máquina, bien calibrado, después de haber corregido los errores que se producen, ¿verdad? Y por eso ahora mismo la industria nos entrega coches
y ordenadores que tienen 0 defectos, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo llegaremos a entregar edificios con 0 defectos cuando demos las llaves al cliente? Bueno, vosotros en Budea seguro que ya lo conseguís. Sí, A, ojalá. a mí me explotó la cabeza cuando empecé a ver que se consideraba normal que hubieran decenas, si no algún centenar de defectos por vivienda en la entrega de un edificio. O sea, me explotó literalmente la cabeza. Me acuerdo una frase también que me dijo Pablo una vez, dice, en un coche, ¿qué esperamos, no? Esperamos estar escuchando la música en alta fidelidad, con un aire acondicionado perfecto, confortables y tal, conduciendo en medio de un huracán. ¿Y qué esperamos cuando compramos un piso? Que el cajón cierre bien, ¿no? Esa es la escala de exigencia que tenemos. Ya. Pero bueno, ahí volviendo a ti, o sea, o sea, ¿por qué opino que está pasando esto? Bueno, es un sector que está transitando y todavía hay que armar muchas piezas. O sea, todavía faltan algunas piezas por las que armar, ¿no? Para que esto funcione, ¿no? Pero yo creo que el diagnóstico que haces tú también en tu texto, ¿no? De las causas de la ineficiencia, que dices que las relaciones entre propiedad y constructora están basadas en la desconfianza, según el tipo de contrato que se firme. Los actores del proyecto generalmente no se conocen antes ni forman equipo. La coordinación de diseños de arquitectura, ingeniería y construcción no está garantizada, ni está ligada al proyecto. Los programas de CAD se utilizan solo para dibujar, generalmente en 2 dimensiones. El montaje de los diversos componentes es artesanal. La calidad del resultado depende del buen oficio del operario y no de procedimientos preestablecidos, ¿no? Muchas de estas cuestiones yo creo que es un diagnóstico muy acertado de por qué están sucediendo las cosas de esta manera, ¿no? Y por eso es un poco por lo que en Budea proponemos trabajar de una manera diferente, ¿no? Ahí nosotros, muy probablemente también inspirados en tu texto o alentados o algo que confirmaba nuestras intuiciones, era el que teníamos que cambiar la manera en la que colocamos los agentes en línea, ¿no? O sea, al principio estábamos trabajando con proyectos que nos venían diseñados y que tenían pues muchas ineficiencias con respecto a cómo construir en madera, con lo cual era muy difícil resolverlo con confianza, ¿no? De ahí pasamos a trabajar de manera colaborativa, pero también veíamos que nuestro peso en la toma de decisiones era muy pequeño, a establecer una plataforma de producto, una biblioteca de componentes, un sistema constructivo con unas reglas determinadas, pues como cualquier otro sistema constructivo, y ser propietarios del sistema y ser propietarios del diseño. Ser propietarios del diseño trabajando con arquitectos externos, no internamente, ¿no? Porque Bueno, entiendo que eso es temporal, ¿no? Porque vuestro futuro está en que los arquitectos los tenéis dentro. el futuro sería ideal que los arquitectos estuviesen fuera, siguiendo estando fuera. Es decir, que cualquier arquitecto conociera el sistema. No lo vais a conseguir. Que cualquier arquitecto que conozca el sistema pueda trabajar con él independientemente de nosotros, ¿no? Lo que pasa es que ese es un largo plazo. O sea, ahora mismo cualquier estudio de arquitectura es capaz de construir un edificio en hormigón sin necesidad de tener un técnico que le diga cómo se hace una losa o cómo se hace un tal, ¿no? En madera no tanto. Por lo tanto, ahora en el inicio tenemos que empezar empujando ese proceso, pero el ideal sería que todos los arquitectos se convirtieran en independientes desarrolladores de edificios con el sistema. Pero bueno, eso es una utopía. Ahora mismo estamos más alineados con lo que comentas tú, ¿no? Que la constructora sea la propietaria del sistema y todo el mundo se alinee en esto para conseguir un edificio de altas prestaciones y alta fiabilidad en plazos y costes, ¿no? A lo mejor podemos entrar Independientemente de un esto, segundo. tenemos que tener el estudio dentro o sea, la arquitectura dentro de nuestro proceso de ingeniería, 100% o no, ¿no? Pero A ver, sí. A ver si nos entendemos. Cuando yo ahora mismo en los proyectos que llevo entre manos, que como son colaborativos hay una gran transparencia y hablamos de todo con todo el mundo y tenemos al constructor al lado desde el principio hablando con el arquitecto, pues el arquitecto acaba admitiendo que es un integrador de diseños. ¿Por qué? Cada vez que aplicamos construcción industrializada a algo,
resulta que a ese proveedor de esa construcción, de esa solución industrializada, llámese fachada, ¿cómo se llama esta horrible fachada que se ha puesto de moda? El muro cortina de vidrio, ¿verdad? Ese papanatismo centroeuropeo, de imitación centroeuropeo que nos ha venido, y en el Mediterráneo hacemos fachadas enteras de vidrio, ¿verdad? Es un desastre desde el punto de vista climático y de carbono y de todo, y de caro y de costes de limpieza y de todo. Pero esa fachada de vidrio no la diseña, no hace el proyecto ejecutivo de esa fachada el arquitecto. Se lo encarga al integrador o al que le va a suministrar el aluminio con el vidrio. Y él hace el proyecto ejecutivo. Entonces el arquitecto dice, de acuerdo, lo integro en mi proyecto. Y lo mismo si haces baños industrializados y te vienen los baños industrializados para luego encajar, ¿no? El arquitecto integrará el diseño que ha hecho otro. Entonces, el arquitecto de fuera como integrador, porque, de acuerdo, va a ser el que va a pedir la licencia de obras y tiene que ver el paisaje y cómo integrar el paisaje. Y para mí el arquitecto fundamentalmente su trabajo es lo más importante, la belleza. O sea, la volumetría, los accesos, la luz, el aire. Es decir, todo aquello que acaba en el anteproyecto. Todo lo que acaba en el anteproyecto, ahí ha cumplido. Yo quiero que el arquitecto sea un diseñador y que sea una de las bellas artes, como la escultura y la pintura y arquitectura. Escultura, pintura, arquitectura. Son las tres bellas artes. Y yo no quiero que el arquitecto sea un project manager. No, ya hay project managers. Y están los ingenieros para eso, ¿no? Yo quiero al mejor arquitecto que sea un hombre de gran sensibilidad, que entienda las necesidades del cliente y que te genere unos espacios que nadie más lo haría, ¿no? Y no haga solo cajas de zapatos, ¿no? No hemos conseguido gran cosa. Yo miro Barcelona, ¿no? Y miro los anodinos edificios que pueblan Barcelona, que se construyeron en los años 70 y 80, especialmente, y digo, pues tampoco nos ha servido de mucho aquí que los arquitectos sean independientes, ¿no? O sea, ojalá hubieran trabajado más para constructores, ¿no? Entonces yo creo que el diseño tiene que estar, el diseño interesante, el ejecutivo tiene que estar en manos tuyas, del fabricante. Tú eres el fabricante del edificio. Que es el diseño del sistema. Claro, pero es decir, entonces, yo no me imagino a Ferrari subcontratando a Pininfarina y que Pininfarina diga, aquí tienes mi coche, hazlo. No, o sea, perdone. Pero yo estoy harto de haber visto en mi época anterior, en mi reencarnación anterior, ¿no? Cuando no había descubierto la IPD, que ya lo veremos, pero es una solución provisional, arquitectos que decían, aquí está el proyecto, usted haga como dice el proyecto. Y le dicen al constructor, usted haga como dice el proyecto. Pero qué cara dura. ¿Pero por qué no hay ingeniería de construcción aquí dentro? Igual que hay ingeniería de estructura, ingeniería de arquitectura, ingeniería de instalaciones. ¿Y por qué? A ver, hay diseño de arquitectura, estructura, instalaciones, interiorismo y urbanismo. Estos son los 5 diseños que tienen que estar resueltos. Pues tiene que haber diseño constructivo. ¿Por qué no tengo estudios de arquitectos que me den su proyecto con su diseño constructivo? ¿Por qué no saben construir? No les voy a pedir que sepan construir, pero que sepa construir el constructor. Entonces, tiene que haber una imbricación mucho mayor. El constructor tiene que tener arquitectos en plantilla que le diseñen los edificios. Y si viene un arquitecto a decir, no, mi diseño es este, es decir, pues mira, yo te cojo la volumetría, pero todo lo demás, perdona, es mi fábrica, es mi coche el que voy a fabricar. Es decir, yo no quiero un coche a medida de mi garaje que mida 4,25 metros y le he pedido a un ingeniero como yo, mecánico de máquinas, diséñame un coche a medida de mi garaje. No. Voy a un fabricante y encuentro un coche que quepa en mi garaje. Hay un matiz importante que yo creo que tenemos que decir, sobre todo para recuperar a todos esos arquitectos que han abandonado el podcast hace 2 minutos pensando que no le íbamos a dar, que es que, nosotros yo creo que sí, por eso coincidimos contigo en esta idea de somos los propietarios del sistema, somos los que desarrollamos la técnica constructiva, ¿no? Una técnica constructiva también que es de código abierto, o sea, no es una invención, es simplemente
la integración de muchas inteligencias que hay fuera, ¿no? Y nosotros podemos tener esa inteligencia en ese desarrollo técnico y en esa supervisión y sobre todo en la logística que pueda haber entre el diseño y la producción y la obra final, ¿no? Pero hay un talento fuera, que es todos esos estudios de arquitectura súper talentosos y con muchísima afición en vivienda colectiva y vivienda social, que no queremos prescindir y que nos costaría costaría muchísimo tener dentro de nuestro propio estructura, porque es un talento que tampoco es muy frecuente encontrar, ¿no? Y que está bien que ese talento también esté destinado a otras cuestiones que no solamente nuestros edificios, ¿no? Entonces, esa es la idea de trabajar al exterior y es poder seguir contando con ese talento que no tendríamos dentro de la casa. Lo que pasa es que yo creo que ese talento y ese valor lo aportan en esas primeras fases del proyecto. Sí. Sí, en el proyecto ejecutivo, por lo menos, yo ya quiero al constructor. Sí, o sea, yo ahora mismo, después de los primeros proyectos piloto Ivy League que hemos hecho... Vamos a explicar esto un poquito. Explica si quieres. Has dicho que había un problema de conocimiento, ¿no? De falta de conocimiento constructor en la fase de diseño, y has mencionado antes por encima también que había un problema de incentivos, ¿no? En tal y como estaba montado, donde el promotor cogía el terreno, el arquitecto hacía el proyecto y luego el constructor construía, cada uno con su contrato. Has mencionado que había un problema de incentivos o de limitaciones, ¿no? Bueno, de desalineación. Desalineación, exacto. Desalineación de objetivos. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque cada uno mira su ombligo, ¿no? Bueno, cada uno mira su ombligo. A ver, empiezo diciendo que lo peor de todo es el promotor jugador de póker. Uh-huh. O sea, el que mira sus cartas, se las guardan, ya. ¿vale? Y piensa que estoy en un juego de suma cero. Pero el póker es un juego fantástico que yo creo que todo el mundo debería jugar alguna vez en la vida. Varias veces, ¿no? Porque te enseña que hay cosas que son de suma cero. Es decir, oye, no hay más dinero que el que hay encima de la mesa. Y lo que yo gano, alguien lo pierde. Y si yo pierdo, es que alguien lo gana. Pero a mí me interesa ganar yo. Por tanto, pues oye, yo no muestro mis cartas, ¿vale? Bien, es un juego de suma cero. Y tú puedes pensar en la construcción con la imagen del jugador de póker o con la imagen del batallador que va a la guerra y que tiene que ganar, porque si no pierde, ¿no? Tiene que conquistar un territorio. Pues muy buena metáfora porque es lo que te encuentras. O con el del depredador que dice, me quedo yo con el ciervo porque si no se lo quedará otro depredador, ¿no? O lucho contra otro macho para hacerme con la hembra. Es decir, o sea, tú puedes tener muchas imágenes en la cabeza. Si vas al mundo de la construcción con eso, porque quizá te lo han enseñado así, pues yo creo que vas erróneamente. Porque una buena construcción, y a mí me gusta la imagen de la Torre de Babel, ¿no? Y la tengo puesta en el frontispicio y en todas partes. La Torre de Babel se abandona porque la gente no se entiende. Y como no se entienden, cada uno se va por su lado. Y las obras no funcionan. Yo los proyectos, en los proyectos nunca he visto que fracasen por problemas de cálculo, ni por problemas técnicos. Los proyectos en los que yo he fracasado y que tengo que decir, esto ha sido un fracaso, ha sido por problemas personales, de relación. Porque somos muchos. Porque hay arquitectos, ingenieros, constructores, promotores. O sea, tú haces los créditos de una obra al final, como si hicieran los de una película, y te salen como los de una película. Ahí han trabajado 500 personas. ¿Y cómo has integrado a esas 500 personas? Pues de entrada, nadie las ha integrado. El sistema actual, el Design Bid Build, maldito, que con el Empire State no se hizo con ese sistema. Es decir, también es un sistema que parece tradicional, pero que solo hemos descubierto hace poco que tiene 90 años de vida. Nunca se habían contratado las obras separando diseño de construcción con una cosa que se llama licitación en medio. Nunca. Desde las catedrales hasta las fortificaciones, ¿no? De las defensas de las ciudades, ¿no? Las ciudadelas, los castillos, ¿no? Hasta la Sagrada Familia, ¿no? Hasta los rascacielos de Nueva York. No se hacían por diseño, licitación, construcción. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú dices, yo soy un jugador de póker, he encargado el diseño, venga, mercado, dime, licitación, y te doy licitaciones a la baja. Incluso tienes leyes
Desgraciadamente tenemos leyes que son muy educativas, como la ley de contratos del sector público y antes la ley de contratos del Estado, que son casi todas, en casi toda Europa son así, que te obligan casi, que respiran diseño, licitación, construcción. Entonces te obligan a partir el sistema y a que la gente, cada uno vaya a lo suyo. Y cada uno vaya a su parcelita. Independientemente del valor que veas que aporta. No, a ver, todo el mundo aporta valor. O sea, es que lo malo del caso y lo que a mí me sacaba la sangre en esa conversación con Carlos y con otros, decía, oye, es que yo contrato buena gente. Es que contrato buenos arquitectos, buenos ingenieros y buenos constructores y aún así el resultado es estocástico. Es azaroso. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y además veo que el constructor no sale de pobre. No se gana tampoco la vida. Bueno, yo recuerdo al principio que sí, que el yesero venía con Mercedes a las obras. En los años 80, ¿no? Que venía con el Mercedes era el yesero. Ese se ganaba bien la vida. Pero luego veías a los constructores que trabajaban en el proyecto y digo, oye, pero es que tampoco les luce demasiado el pelo. Si es que no se gana mucho la vida. Si por lo menos lo que a mí me ha costado de sobrecoste el proyecto se lo llevará él. O sea, yo empiezo un proyecto. Acabo con un 20 o 25% de incremento. Desastre para el promotor, ¿no? Que puede poner en riesgo incluso la viabilidad de su comercialización, ¿no? O de su uso, o el pago, ¿no? Pero es que si por lo menos ese dinero, si lo hubiera llevado a alguien, dices, bueno, alguien se ha beneficiado, pero no, es que se ha perdido, se ha ido por el caño, como dicen los argentinos, ¿no? ¿Qué ventajas le ves tú, Pedro, a los procesos de design and build frente a los tradicionales de design build? ¿Qué ventajas le ves y qué inconvenientes tiene? No, el design and build, vosotros estáis en design and build. Tenéis que estar ahí, ¿no? Porque el diseño es vuestro. Para mí ahora mismo lo más ventajoso, hasta que haya muchas empresas como la vuestra, hasta que haya muchos fabricantes de edificios que uno pueda, porque vosotros, a diferencia de mucho constructor industrializado que existe, ¿verdad? Yo puedo ir a buscar un constructor industrializado en madera o en cuartos de baño que me los haga. Ya empieza a ver. Faltaba este eslabón en la cadena de producción, ¿verdad? Sí. Del constructor industrializado. Pero estos constructores industrializados son, como cualquier otro proveedor de nuestra industria, alguien que es feliz si tú te quedas con su género a la salida de su taller o de su almacén, ¿no? No es un integrador que corra con los riesgos de un contratista general, en general. Vosotros sí. Y honrosas excepciones como vosotros, ¿no? Entonces, vosotros tenéis que estar en Design and Build. Y yo creo que cuando haya... A ver, para mí el IPD es la solución provisional que, visto cómo está el mercado, vista la fragmentación de diseños, vista la fragmentación dentro del mundo de la construcción y el gran mundo de la subcontrata que hay, pues me parece la mejor forma, porque siempre es decir, bueno, vamos a poner otro tipo de reglas de juego a la hora de contratar, vamos a contratar de forma diferente a los actores. Vamos a explicar un poquito qué significa IPD, ¿no? Las siglas de dónde vienen, qué significa y qué reglas de juego cambia. Sí, bueno, la verdad es que cambian todas. IPD significa Integrated Project Delivery y significa que el promotor no hace primero un contrato con el arquitecto para el diseño y luego se licita y luego viene ya hace un contrato con el constructor después para la construcción, sino que desde el principio firmamos un único contrato tripartito, como mínimo de 3. Puede también entrar el ingeniero, puede entrar la empresa de ingeniería instaladora, ¿no? Con el promotor. Entonces, hacemos un único contrato para diseñar y construir. Y entonces, parece sencillo. Es así de sencillo. No hace falta tecnología, no hace falta aprender BIM, no hace falta ningún otro sistema. Simplemente es, en vez de este contrato roto, que me rompe y que no me deja que el constructor intervenga en fases tempranas del proyecto, pongo este otro contrato en el que los alineo a todos desde el principio. Bueno, los alineo si monto un verdadero colaborativo, un verdadero IPD. Porque eso significa también que desde el principio, aunque yo no tenga el diseño, puedo contratar al constructor, lo selecciono mediante un sistema de calificación, ¿verdad? Por su experiencia, por el equipo que me pone y por lo que yo valoro, digamos, en los constructores.
en los cuales les digo simplemente, a ver, los costes van a ser abiertos. Esto es un open book. Los costes los va a pagar directamente el promotor y nos los vais a explicar cuáles son y vamos a auditarlos, por cierto, tanto arquitecto como constructor. Los costes que tengáis os los pagamos. Entonces, lo que son los honorarios simplemente para cubrir gastos generales y beneficio de empresa, esos te los pago y esos son fijos. No crecerán ni decrecerán por el coste de la obra, ¿no? Y vamos a poner entre todos, vamos a poner un objetivo de coste. Yo tengo un objetivo de coste como promotor, no juego al póker. Te enseño mis cartas. Tengo 20 millones de euros para hacer este edificio o tengo 5 millones de euros para hacer este edificio. No tengo más. Dime, por favor, equipo de constructor y de arquitecto, si con estos 5 millones me puedes hacer el edificio. Los primeros IPD que hicimos aquí eran de $500,000. Con $500,000. Y juntamos un arquitecto, un constructor y dijimos, bueno, podemos hacerlo. Un par de preguntas. Entonces, el IPD es diseño y construcción, con lo cual es un paso más que lo que es más habitual que se ve, que son los contratos colaborativos, ¿no? Por ejemplo, un clúster de la construcción de la edificación sacó el contrato colaborativo, que es algo distinto. Es promotor, contrata al arquitecto y el constructor durante ese proceso ayuda, muchas veces sin pago por esa ayuda, pero que después le da como acceso directo a la obra si se ha conseguido el precio objetivo. Más o menos va por ahí. No, pero el contrato del clúster me parece un paso en la dirección correcta. Porque aunque respira todavía Design Bid Build, ¿no? Dice, bueno, en la fase de diseño llamo al constructor para que me ayude a hacer y me dé servicio de preconstrucción. Le pago, porque el contrato dice que cobrará tanto el constructor por eso, ¿vale? Y le pago y le contrato. Porque lo que está pasando, de hecho, antes de que apareciera el contrato del clúster, y además tengo buenos amigos y gente muy experta la que lo ha desarrollado, y conozco y he seguido sus pasos, pues lo que pasaba era que el promotor llamaba al constructor amigo para decirle, oye, ayúdame, tal, y si eso ya te llamaré después para que le hicieses. Y luego perdían. Y luego perdía la licitación, ¿no? Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces es mucho mejor tener un contrato y decir, no, esto es formal, ¿no? Pero claro, digo que es un paso en la dirección correcta, pero no es IPD, entre otras cosas porque tú has seguido contratando, ese promotor ha seguido contratando al arquitecto a la forma tradicional, solo para diseñar. Contratar al arquitecto de forma tradicional significa por precio cerrado, ¿verdad? Estos van a ser tus honorarios por el proyecto. Con lo cual, el señor arquitecto, el estudio de arquitectura, o la señora arquitecta, dice, bueno, a ver, yo creo que le voy a dedicar 2.000 horas a este proyecto. Quiero cobrar esto para que me salga tanto la hora. ¿Y qué pasa cuando empiezan las iteraciones y los cambios? Pero no acaban de ser un cambio del todo, ¿verdad? Porque si fuera un cambio del todo, tú podrías decir, oye, esto es otro contrato. No es un cambio de alcance. No, simplemente es que vienen cambios. Porque sí, pero no. Sí, pero cámbiame esto. Sí, pero tal. Y las 2.000 horas se convierten en 2.800. Y tú ves que lo que ibas a cobrar por horas se va. Y al final acabas diciendo, si es que no me compensa. Yo tengo muchos amigos arquitectos que han cerrado el estudio después de unos años diciendo, oye, prefiero que me contraten una constructora, ¿no? Vale. Entonces, en cambio en IPD, al arquitecto le decimos igual que al constructor, no, lo que tú vas a cobrar para cubrir tus ganancias, lo que tú te vas a llevar limpio de este proyecto, eso te lo mantengo, eso no lo pierdes. Y los gastos que tengas y las iteraciones que tengas, las pagaremos. Te las pagaremos a coste, eso sí. Pero las cobrarás. Y por tanto, si en vez de 2.000 horas tienes que echar 2.500, te pagaremos 2.500 horas. Y mantendrás eso. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos es, al final veremos el coste global de todo el proyecto. Costes de diseño, costes de construcción. Los costes de construcción son el 85%, ¿verdad? Sí, además metemos los costes de promotor. Si no metiera los costes de promotor, los costes de construcción son entre el 90 y el 95%. Por tanto, pagarle esas horas de más al arquitecto o al ingeniero para que me acaben bien el proyecto o para que acaben bien el modelo BIM, me compensa. Están trabajando para el bien del proyecto y para el bien de todos y para evitarle problemas al constructor después en obra. Lo que no tiene sentido es apretar a los arquitectos al contratarlos con precio cerrado de honorarios
que se les acaben las horas que tenían asignadas, no admitirles que hay que pagarles más, y entonces ellos, ¿cuál tiene que ser su respuesta? Es decir, ¿sabes qué? Dediquemos las menos horas posibles a este proyecto y que acabe como quiera, que arree el constructor. Bueno, pues tratamos de evitar todas esas ineficiencias simplemente poniendo sobre la mesa las cosas como son. En IPD conseguimos rebajar sobrecostes, porque es que estamos quitando gran cantidad de desperdicio de horas y de horas, sobre todo del constructor, digamos, que se pierden, que de forma natural se pierden. Nuestra industria está en este momento, en nuestro proceso, por el design build está lleno de desperdicio. Bueno, a ver, que alguien me diga cuál es el valor que aporta la fase de licitación. Bueno, para mí es un desperdicio. De cara al promotor con pensamiento suma cero, como decías, es asegurarse de que no le tangan, ¿no? Asegurarse de que contrata al precio de mercado más ajustado posible, ¿no? Con esa No contrata visión el precio de mercado. Porque con esa visión él ha salido con un precio de licitación que le han hecho sus arquitectos o sus ingenieros, y lo que hace sobre todo el promotor público, que es de este precio hacia abajo. Y acaba firmando, hemos visto firmar contratos con bajas del 30% del precio de licitación. A ver, ¿qué habría que hacer? ¿Despedir a los que te han hecho esa licitación? ¿A los que te han dado? ¿Despedir a tu equipo por ineptos porque el mercado ha hecho 30%? O más bien, como me confesaban a mí los promotores, digamos, que aquí en Barcelona pues trabajan para el sector público, dicen, no, si firmamos con bajas del 20% y luego tenemos que admitir superaciones del 25%. Vale. Pues por el camino encanecemos, por el camino discutimos y venga discusiones y contradictorios, imprevistos y todo tipo de... No vale la pena. Entonces, ¿no? en una IPD, a diferencia de eso, hay un reparto de beneficios o de pérdidas, ¿no? Si el proyecto va bien o va mal, entre promotor, arquitecto y constructor. Sí. Vale. Entonces, fijamos un objetivo de coste y si lo rebajamos, hay bonus para todos. ¿Cómo se en función de lo que cada uno ha invertido? ¿Cómo se gestiona allí, por ejemplo, lo que haga especialmente bien o especialmente mal cada uno? ¿Se asume? Por ejemplo, el promotor podría decir, quiero grifos de oro, porque veo que voy sobrado de presupuesto, no quiero un beneficio a repartir, pongo grifos de oro. O el arquitecto se curra poco la estructura para optimizarla. O el constructor no aprieta a muerte a las subcontratas porque aquí ya va bien. ¿Cómo se hace para que todo esto siga siendo eficiente y no hayan luego peleas entre ellos? Sí. A ver, no nos peleamos, pero sí discutimos mucho. Discutimos mucho porque el entorno es tremendamente abierto, ¿no? Y transparente, ¿no? Y la transparencia lleva a que la gente ponga sobre la mesa las cosas. Para empezar, lo que hacemos es una vez que contratamos a esos dos actores, el promotor contrata a esos dos actores, no empezamos a diseñar directamente. Hacemos la etapa de validación del business plan del cliente. Cogemos el business plan y decimos, tú dices que quieres conseguir esto con estas calidades y en este tiempo y con este dinero. Vamos a estudiar si vamos a ser capaces de hacerlo. Y entonces te damos un informe de validación. Y en ese informe de validación, como anexos, van la relación de calidades. Ese grifo no era de oro en esa etapa de validación. Por lo tanto, si tú quieres un grifo de oro después, ¿no? Porque ves que me está yendo bien y... Bueno, el grifo de oro no suele pasar, pero sí que pasa que dices, hombre, el mármol del vestíbulo podría poner verde de Guinea en vez de Almería, ¿no? Porque me coge más valor y venderé mejor el edificio. Y ya que me estoy ahorrando el dinero, lo pongo, ¿no? Pero entonces eso está previsto, eso es una orden de cambio. Es una orden de cambio y eso abre el coste, el target cost que teníamos, el coste previsto, de manera que no lo tienen que pagar todos. ¿Vale? O sea que los imprevistos que van saliendo, de hecho, cuando sale los imprevistos los gestionamos haciendo... En la lista de imprevistos tienen que salir dos cosas. Imprevistos que teníamos que haber previsto todo el equipo, pero que no... El promotor no ha cambiado su mente y no ha dicho que quiere grifos de oro ni nada parecido, pero, oye, no contamos que nos íbamos a encontrar esto en la excavación. Teníamos que haberlo previsto y teníamos que haber hecho un estudio más acurat del geotécnico, ¿no?
o nos hemos olvidado entre todos de este capítulo, ¿no? O nos hemos olvidado de contar en las mediciones las barandillas, o una parte de las barandillas, ¿no? Lo teníamos que haber previsto. Eso no es una cosa que el motor cambia. Y eso va con cargo a las contingencias que también como equipo, después de hacer un análisis de riesgo, hemos visto. Antes hablábamos de 0 defectos. Cuando a mí me entregan el coche con 0 defectos, no significa que no se hayan producido errores durante la fabricación. Entonces yo tengo que tener una contingencia para pagar errores, para resolver errores que se producen en el proceso. Y pueden ser errores de diseño y pueden ser errores de construcción. La diferencia entre un error y un defecto, yo no sé si a lo mejor vale la pena explicarla, pero que no es lo mismo, ¿no? Yo puedo entregar las cosas con 0 defectos, pero no con errores, pero cometeré errores. Un defecto es un error que llega al cliente. Por lo tanto, yo antes de entregar la obra tengo que corregirlo todo. Antes de darle las llaves al cliente tengo que corregir todos los errores. Y eso significa que tengo que volver a hacer que gente que pasó por allí vuelva a pasar, o aquel que no lo hizo, pues tengo que poner a otro que lo haga y tengo que pagarlo. Y por eso, en mi plan de contingencias tengo que tener que cometer errores, que mi gente cometerá errores. Por tanto, pues tengo que ir una cantidad a eso. Si el error es, en el contrato Leonardo IPD, lo que tenemos puesto es que si el error se produce más de 2 veces en lo mismo, ojo, que aquí tenemos una mala praxis constructiva y eso es, ahí te puedo echar. Si no estás haciendo lo que debes, si no estás siguiendo el ritmo, ¿no? Si tu gente está tan sobrepasada, pero te podemos pedir, oye, cambia a esta persona que no está pudiendo seguir el ritmo, o asígnale a un ayudante, pero como es totalmente transparente todo, el equipo integrado, un representante de cada una de las 3 posiciones, toma todas las decisiones del proyecto. Desde a quién subcontrato, hasta a quién compro materiales, hasta la estructura del seguimiento de la obra, ¿no? Ahora falta otro encargado o no hace falta otro encargado. Evidentemente las decisiones en cada caso las toma el responsable, porque es el responsable ante la ley. Y gracias a Dios tenemos una ley de ordenación de edificación en España que dice el responsable del diseño es el proyectista. Por tanto, el proyectista puede decir, bueno, esa solución constructiva que me estáis sugiriendo no la acepto, porque me la juego yo. Pues, igual que el constructor es el responsable de todas las actividades de construcción, no le vamos a imponer un subcontratista. Pero sí que le vamos a decir, oye, pregúntale a fulano que me ha trabajado en otro proyecto y a ver si lo puedes incorporar en el proyecto este. Pero él dirá, mira, yo solamente me cojo a mis proveedores certificados. Para mí, de hecho, una de las buenas cosas que tiene para mí un buen constructor, de los que me ganan los procesos, es el que tiene una buena red de subcontratistas de referencia con los que trabaja de forma estable desde hace tiempo. Y no va simplemente cogiendo de los desconocidos del mercado, ¿no? Sí, cambiando un poco el ámbito de los IPDs, ¿no? Me acuerdo también que cuando nos encontramos en Reviles el año pasado, yo creo que cuando os conocisteis también, Octavi, hace 2. decías, ¿no? El IPD esto realmente es un parche, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es lo que estáis haciendo vosotros con el Design and Build. Bueno, aquí autobombo. Lo que me parecía interesante, lo que creo que hace al final el IPID cambia ciertas reglas del juego, que es cómo nos vamos a tratar y cómo vamos a gestionar esta serie de situaciones, como cómo alineamos incentivos y cómo podemos encontrar, cómo auditamos cuentas, cómo trabajamos con libros abiertos, ¿no? Pero una vez hecho esto, volvemos a la misma casilla de salida que la mayor parte de los proyectos, que es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Sí que es cierto que en promotoras o constructoras que ya siguen un proceso ya de hace más años, ya tenían su forma particular de hacer, ¿no? Pero también nos encontramos en la mayor parte de los proyectos en los cuales se plantea una hoja en blanco en la que ahora todo es posible, ¿no? Y la tarea del constructor es intentar ver cuál es la manera más eficiente de hacer lo que le ha propuesto el estudio de arquitectura, ¿no? Con lo cual, ahí también encontramos que puede haber bastantes ineficiencias. Es decir, me estás pidiendo que haga esto quizás con una tecnología de la cual no es mi mayor competencia, ¿no? O tenemos que entrar a desarrollar
detalles constructivos que no sabemos muy bien cómo van a ejecutarse. Lo que dices también que en tu texto, que es bastante revolucionario, yo creo que abre un debate bastante amplio, es quién es el propietario del diseño o quién es el propietario de las reglas de juego, ¿no? Y tú dices ahí que tanto promotor como estudios de arquitectura deben, no digo tengan, deben alinearse al sistema, ¿no? De alguna manera. Y ahí sí que hay un cambio para nosotros bastante trascendental de las reglas de juego, porque ya partimos con una serie de diseños ya contrastados, elementos con los cuales tú puedes jugar, pero tu marco de juego ya no es inventarte ese detalle específico ingenioso que es darle la vuelta un poco a todos los sistemas y pervertirlos para sacar algo que nadie sacaría, ¿no? Bueno, pero claro, es que, o sea, yo recuerdo ya hace bastantes años, a mí se me llevaban los demonios cada vez que veía diseñado el proyecto ejecutivo de una ventana con persiana. La persiana enrollable es un mal invento que tenemos en España, ¿verdad? O sea, fundamentalmente en España es donde se hacen persianas enrollables. Cuando pude construir Centro Europa y en otros sitios, no conocen la persiana enrollable porque es un nido de averías, ¿no? Es un nido de averías aquí y en cualquier parte donde alguien... o sea, a mí deme una ventana marca Acme modelo 3B. O sea, que un fabricante de ventanas con persianas diga, yo le instalo esto. Pero no quiero que un arquitecto me diseñe eso. Que diga simplemente cuál es el hueco y de qué color tiene el marco. Y si tendrá 2 hojas o una o las que quieran. Pero yo no quiero que los detalles que harán que esa ventana tenga calidad o no, que tenga una buena una cero permeabilidad al aire y que no me entre, ¿no? Y que sea bien desde el punto de vista acústico y de resistencia al fuego, de todas sus cualidades y de todas las especificaciones que tiene que cumplir. Yo no quiero que ahí me lo invente cada vez, porque nunca aprenderemos, porque me inventa la rueda cada vez. Y quien dice la ventana dice el empalme de la cubierta con la barandilla, ¿no? O sea, es decir, quiero soluciones del constructor. Que el constructor ha probado y ha dicho, vale, en aquel edificio he tenido estos problemas, lo corrijo y en el siguiente ya no los tendré. Y así acabaré teniendo pues un edificio, no ahora, pero dentro de, no sé, 5, 10, 20 edificios, tengo que hacer un edificio sin defectos, porque en cada uno he aprendido. Pero no he vuelto a inventar la rueda. Entonces, lo siento, pero en este momento siguen teniendo demasiado poder los arquitectos. Ya digo, yo lo que quiero es que se dediquen a lo fundamental, a la belleza, a decir las cosas como tienen que ser. Pero no quiero que me hagan diseños ejecutivos. Del proyecto ejecutivo y del estado del proyecto ejecutivo, nosotros en IPD hemos tenido muy buenas experiencias de cómo se hace un proyecto ejecutivo conjuntamente, ¿no? Como pagamos las horas a quien realmente produce, muchos detalles constructivos los hace ese constructor experto o su contratista experto. Ahora estoy recordando uno de los primeros IPD que hicimos en Barcelona, pues había que hacer una cubierta industrial y había que hacer unos lucernarios y unas ventilaciones. Esos detalles los hizo el constructor experto. Los dibujó y hizo los detalles constructivos de cómo. Y el arquitecto simplemente dijo, de acuerdo. Pero esas horas se las pagamos al subcontratista, como horas de diseño. No se las pagamos al arquitecto. Ya está. Y el arquitecto no ha perdido dinero por no haber cobrado esas horas, porque habíamos puesto aparte sus honorarios, ¿verdad? O sea, entonces, es lo que hace la colaboración, ¿no? Entonces, dices, ¿quién está en mejores condiciones para definir cómo tiene que ser un detalle? Pues muchas veces no es el arquitecto. O sea, los detalles de carpintería, ¿quién los tiene que poner? ¿Quién tiene que decir cuál es la escuadrilla adecuada para una estantería? El arquitecto no sabe si los tablones van a llegar de 2 o de 3 centímetros. El carpintero lo sabe, ¿no? Y lo mismo pasa con el ingeniero y con el instalador, ¿eh? O sea, tiene que haber ahí una cosa muy fructuosa, digamos, Tiene que haber diálogo. Y un diálogo que tiene que ser previo a que alguien acabe el proyecto. Porque ¿qué pasa cuando el constructor quiere dar ideas, pero el arquitecto ya ha terminado su trabajo? Ya ha terminado el proyecto.
Lo que pasa es que cualquier idea es vista con recelo, ¿no? Cuando el arquitecto ha terminado lo que él piensa que es su proyecto, y aquí está, ¿no? He dedicado tantas horas, aquí está mi proyecto ejecutivo. Y llega el constructor y dice, ojo, hago mi análisis de constructibilidad o de costes, y digo, mira, esto o no se puede construir o no encaja en el precio del cliente. Te propongo esta alternativa. Pues ya es mirada con suspicacia, es que ya llega tarde. Genial, pues nos estamos quedando sin tiempo. Ya hace un rato que nos hemos pasado de nuestro objetivo de tiempo, pero hemos estado muy a gusto. Y entonces os pediría unas reflexiones finales sobre qué os gustaría que se quedara la gente así concreto, un mensaje ya sea dirigido a promotores, arquitectos o constructores para mejorar este proceso. Pablo. Vale, yo como mensaje final, pues eso, invitar a todo el mundo que se lea el texto de Pedro de la ensambladora de edificios. Comentábamos antes, ¿no? Cuáles son las causas que vemos, porque en España todavía esto no es así. Y yo creo que también, apuntando otra vez al texto de Pedro, una cosa que señala es quién tiene que empujar esto, ¿no? Y muchas veces se ha pensado que así que es la promotora el que tiene que hacerlo, que es el arquitecto el que tiene que suscribirlo, o que es que el gobierno o las fuerzas lo dan las ayudas necesarias, ¿no? Y yo coincido con Pedro también que es la responsabilidad del contratista principal empujar esto, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos los medios de producción, los primeros interesados en optimizar los procesos. Y la construcción industrializada es ese camino para poder hacerlo, con lo cual no tenemos que esperar a que un promotor nos lo pida o a que un arquitecto nos lo prescriba. Tendría que salir de manera natural el hecho de decir, oye, y si en vez de hacer 40 baños en el sitio con un fontanero que pierde tiempo cada vez que sube, ¿por qué no lo hacemos en una fábrica y tal, ¿no? Entonces somos nosotros esa agente de cambio, ¿no? Y nada, reflexión final, pues que releáis el texto de Pedro una y otra vez y bueno, pasito a pasito algún día creo que llegaremos a ser realmente una ensambladora de edificios, ¿no? Como dice él. Muy bien. Ahora a ti, Pedro, te toca recomendar el libro de Pablo Saiz. Es broma. Bueno, cuando leí el libro de Pablo Saiz, me lo regaló en un Revit y tardé bastante tiempo en leérmelo, pero porque fui a pequeñas dosis, pero disfruté como un enano leyéndolo. Igual cuando te conocí después te conocí más tarde cuando te pude decir, oye, este libro es fantástico, ¿no? El análisis que haces, digamos, y además es un gran, es muy amplio. Es decir, vas tocando. Era broma, ¿eh? Era broma. No, pero es que claro, aquí se trata también de dar justicia, ¿no? A cada uno, ¿no? Tú has hecho el esfuerzo de hacer un libro, eso sí que tiene mérito, ¿no? Porque cuesta muchísimo escribir, ¿no? Pero a ver, entonces, sí, mi mensaje final no es tanto para el pobre público que nos escucha, ¿no? Sino para vosotros, ¿no? A ver, yo no sé por qué os centréis solo en la madera. Es decir, la ensambladora de edificios puede trabajar con madera, puede trabajar con steel framing o con hormigón. Tiene que trabajar con hormigón armado si tiene que hacer pantallas porque tiene que hacer excavación, ¿no? Y por tanto, para ser una verdadera ensambladora, bueno, pues tendréis que tocar más teclas de las que estáis tocando ahora, ¿no? Y no solamente estar obsesionados con la huella de CO2, que también bien, que es un factor a tener en cuenta, pero junto con todos los demás factores, ¿no? Entonces, hacen falta. Yo sigo estando convencido de que el IPD no es que sea un parche, es una solución provisional, digamos, que arregla el desastre, digamos, de los procesos rotos por la licitación, ¿no? Pero que lo que tiene que venir al final, si tenemos, es unas constructoras que sean ensambladoras, pero son como, ya digo, como lo que es en el sector el sector del automóvil, las marcas de automóvil son ensambladoras de automóviles. Entonces tiene que haber marcas de constructor. Y esa marca de constructor se consigue integrando todos los diseños, integrando todos los procesos dentro y ofreciendo al mercado un amplio abanico de productos de manera que el mercado pueda escoger.
a un precio mucho más bajo que el que ofrecemos ahora, ¿no? Es decir, entonces esa es la clave. Es decir, cuando yo quiero comprar un coche Toyota, yo no quiero entrar en un proceso colaborativo, yo cliente con Toyota, no. Lo que espero es que Toyota con sus proveedores tenga un proceso colaborativo, y lo tiene. Y a mí me ofrece lo que piensa que tiene que ofrecerme. En ocasiones no porque ha hecho un estudio de mercado. Es decir, las grandes mejoras en el sector del automóvil, no diré grandes mejoras, pero no han venido demandadas por el público. El público no demandaba airbags y se le dieron airbags. No demandaba, no porque había pensado, oye, si me la pego, ¿no? No demandaba luces automáticas ni ventanillas automáticas. Todo el mundo se había acostumbrado a darle a esto. ¿Entiendes? O sea, entonces tú vas ofreciendo al mercado, te adelantas. Y el mercado dice, sí, lo compro. ¿Vale? En función de los costes que tiene, ¿no? Pero es el constructor. La clave no está en el promotor, ¿no? En el promotor está la clave del IPD, eso sí. O sea, solo se aplica IPD en el sector fragmentado si el promotor dice, escojo este sistema de desarrollo. Y en Obras.org estamos intentando ayudar a promotores a que hagan sus primeros proyectos piloto con este sistema de desarrollo, ¿no? Y estamos creando una comunidad de gente que ya está trabajando exitosamente en proyectos, ¿no? Y colaborando. Pero al final tienen que ser constructoras. Ahora, claro, tienen que ser constructoras. Vosotros no tenéis todavía toda la fabricación dentro. Llegará un momento que la podréis tener. Ahora tenéis todavía la fabricación fuera, ¿no? Pero todo irá con el tiempo. La constructora con la que yo pienso, en el fondo, ya existe una ensambladora que yo sepa, que es Broad, la china, que trabaja con acero inoxidable y que después de 15 años de desarrollos empezaron con prefabricación, construcción industrializada 2D, ahora hacen 3D. Bueno, vete a saber qué harán en el futuro, ¿no? Pero estos tienen una planta de producción, tienen unos talleres como los de la SEAT de Martorell, cuando tú lo ves desde arriba, ¿no? O sea, porque primero fabrican el edificio sus talleres y luego lo montan, ¿no? Y lo integran todo. Bueno, ahí, hasta que lleguemos a eso, en Europa o en Estados Unidos, queda todavía. No tenemos ninguna empresa así. Y yo creo que los chinos, bueno, nos traerán aquí, tendrán que poner aquí algo, pero de momento no les ha interesado, ¿no? Pero yo ya tengo esa referencia. Yo ya encontré una ensambladora. Pero en este momento ha decidido hacerlo con acero inoxidable. Que, por cierto, dicen que dura 1000 años y, por tanto, luego puedes desmontar tu edificio cuando ya no esté bien en el sitio donde lo pusiste y llevártelo. Tus sucesores dentro de 150 años se lo llevarán a otro sitio, ¿no? Porque la ciudad habrá cambiado, ¿no? Genial. Pues muchas gracias. Yo como reflexión final me quedo con una frase también que me dijeron hace tiempo de esas que te hacen reflexionar, que es, me dijeron, ¿qué cuesta el primer Ford Fiesta? No el Ford Fiesta número 100.000, sino que cuesta hacer el primero. Realmente cuesta muchísimo dinero, ¿no? Más que si lo hubieras hecho de forma artesanal, porque piensas mucho las cosas para llegar al 100.000 de una forma muy económica, ¿no? Entonces, que la única manera de ir en este camino es la estandarización, y lo has mencionado, ¿no? Todo el mundo pone a Henry Ford como que hizo la cadena de montaje, pero su gran decisión, su gran valentía fue estandarizar, ¿no? Montar una cadena de montaje, la montas. La decisión valiente es estandarizar, es decir, no haré este coche solo con estas características y no se podrán elegir cosas raras. Será esto y punto, ¿no? Y hay que hacer un poquito ese acto de fe de decir, mira, pero eso te acabará trayendo beneficios. Antes hacíamos una reflexión con Pablo Saiz de qué cuesta un balcón en un edificio. Pues cuesta aproximadamente lo mismo que una moto. Y una moto tiene freno de disco, rueda, airbag, motor, un montón de cosas y cuesta lo mismo que un balcón, ¿no? Entonces, con ese proceso de estandarización que requiere valentía, ¿no? En el cual nosotros estamos, y ofreciendo Design and Build para también romper esos silos, es nuestra apuesta, ¿no? Y la verdad es que muchas gracias por no solo este tiempo, sino por ese mensaje fundacional que, como dice Pablo, nos ayudó mucho desde el principio de WDA a fijar ese objetivo. Con lo cual, muchas gracias y me ha gustado mucho tenerte aquí. Muy bien, gracias a vosotros y que tengáis mucho éxito, ¿eh? Genial, gracias, Pedro, muchísimas gracias. Adiós. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda Idea, el podcast de Budea.
Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.